Bienvenidos en esta mañana a nuestra reunión familiar. Queremos saludar también a todos los que estamos aquí en esta mañana. Amén. Pero también a cada persona que se conecta en este lugar y pronto por allá en otros lugares de la tierra que están, sean bienvenidos. Y gracias en esta mañana por estar ahí conectados también con nosotros, siendo edificados en la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren ser edificados en esta mañana? Amén. Entonces vamos a estar atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana a través de su palabra. Vamos a ver qué es el asentamiento mental. Asentamiento mental. John Wesley era fundador de la iglesia metodista y dijo que el diablo le ha dado a la iglesia un sustituto para la fe, que se parece y suena como ella, tanto que la gente no puede ver la diferencia. Entonces sí se están dando cuenta que hay mucha gente que no puede ver la diferencia entre la fe y de pronto lo que ellos creen, porque eso les ha hecho creer que el diablo. ¿Qué es la fe? La fe es actuar de acuerdo a la palabra. ¿Qué es la fe? Actuar de acuerdo a la palabra, con la palabra. El asentamiento mental es estar de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es la verdad. De pronto están de acuerdo, pero no actúan conforme a ella. Creen estar actuando. ¿Qué es creer? Creer es actuar intrépidamente. Es aquella persona que no le teme a nada. Es una persona valiente. Es una persona atrevida en la fe. Amén. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es un asentamiento mental? Amén. ¿Se ve que la diferencia? Hay gente que le dice a uno, yo me sé la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, sabe todo esto, está bien que lo sepa, pero mientras no actúe, no accione en ella, no está haciendo absolutamente nada. Mucha gente lee la Biblia y está de acuerdo con esa verdad, pero solo con su mente, o sea, solamente están con su mente y no es eso. No producen ningún resultado porque la fe ¿de dónde viene? Del corazón. Vamos a ver que vamos a Marcos 11, 23, 24. La fe viene ¿de dónde? Del corazón. Marcos 11, 23, 24. Tenemos que entender bien qué es la fe y qué es el asentamiento mental. Marcos 11, 23, 24 nos dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, ¿qué debe de hacer? Creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuánto lo creen? Amén. El asentamiento mental es similar a la incredulidad. Así que si la persona solamente está en el asentamiento mental, ¿está en qué? En incredulidad, porque prácticamente es lo mismo. La persona que asiente mental solo cree en lo que ve y solo lo que siente. Es la persona que dice que la palabra de Dios es verdad, pero rehúsa hacerla. ¿Se han visto mucha gente así? Creen, pero rehusan ¿qué? Hacer lo que ella dice. ¿Qué nos dice Santiago 2:14? Vamos a Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe siempre actúa en lo que cree. La fe la fe que no tiene acciones correspondientes nunca recibirá nada.
de lo que le esté pidiendo a Dios, porque no está accionando ¿en qué? En la fe. Eso es lo que hace que el asistente mentalmente dice, yo sé que la palabra de Dios es verdad, pero no se da cuenta que al decir eso se excluye de la promesa de Dios. ¿Cuántas personas se excluyen de la promesa de Dios, cierto? Vamos a 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Nosotros como creyentes, ¿cómo andamos en las cosas de Dios? Por la fe, no por lo que vemos, sino por la fe. Nosotros andamos por la fe y no por vista. No importa las circunstancias que existan a nuestro alrededor. Como no asentimos mentalmente, sino más bien creemos a la palabra de Dios, alcanzaremos que la victoria en todo momento de nuestra vida. Somos ¿qué? Victoriosos. ¿Por qué? Porque creemos en lo que la palabra de Dios dice, pero también que accionamos. Hay dos clases de incredulidades y vamos a ver la primera, incredulidad por desobediencia. Dos clases de incredulidad. ¿Cuál es la primera? Por desobediencia. Hay gente que escucha y escucha la palabra, pero no está haciendo nada. O sea, sigue siendo la misma persona de antes. Sigue haciendo todo lo que le parece bien. ¿Usted cree que está haciendo la palabra? No. Entonces, prácticamente, esa persona está ¿en qué? Incredulidad. Está en desobediencia. Y vamos a Hebreos 7, 4, 6. Perdón, Hebreos 3, 7, 4 y 6. Otra vez repito para los que escriben, Hebreos 3, 7, 4 al 6. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, mire lo que le está diciendo el Espíritu Santo a aquel pueblo, pero hoy no lo está diciendo a nosotros. Si oyeres hoy tu voz, ¿cuántos están escuchando la voz de Dios en esta mañana? Si oyeres hoy tu voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué nos dice? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí está hablando del pueblo de ¿qué? Israel. ¿Cuánto tiempo duraron viendo las obras de Dios? 40 años. A causa de lo cual me dijiste contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Hay mucha gente que llega a una congregación y de pronto está en esta congregación, pero ¿cómo está su corazón ahí? ¿Están atentos a la palabra? No, está vagando su corazón y no han conocido mis caminos. Mucha gente puede estar ahí, dentro de una congregación, pero su corazón está ¿qué? Vagando. Así estaba el pueblo de Israel. O sea, no han conocido mi camino, dice Dios. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice el verso 12, mirar, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Miremos por nosotros mismos. Que no haya un corazón, ¿qué? De incredulidad, un corazón malo, y que no estén haciendo lo que dice la palabra. Hebreos 4, vamos a ver Hebreos 4, del 1 al 3 o del 1 al 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ¿qué dice? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído
entramos en el reposo. Hay gente que todavía no ha entrado en el reposo, ni siquiera sabe qué es eso. Pero ya los que hemos creído hemos entrado en el reposo porque Cristo es que nuestro reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Así que tenemos que tener cuidado de que no alcancemos el poder entrar al reposo de Dios por tener un corazón malo e incrédulo. Hebreos 4:6 les voy a leer en la Nueva Biblia de los Hispanos, que dice así: por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren. ¿Será que falta mucha gente para entrar? Claro. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de ¿qué? De su desobediencia. Ya dijimos que por la desobediencia hay ¿qué? Incredulidad. ¿Qué trae la desobediencia? Incredulidad. En este pasaje podemos ver claramente este tipo de incredulidad. ¿Por qué? Por desobediencia. La desobediencia es no dejarse convencer de la palabra. ¿Qué es la desobediencia? No dejarse convencer por la palabra de Dios. Amén. Eso es incredulidad. Personas que no se quieren dejar convencer por nada, hermano. Usted puede tomar la decisión, tomarla o dejarla, ¿cierto? Tomar esa decisión de tomar la palabra y dejarnos convencer por ella o no tomarla. Eso es la decisión de cada persona. En estos versos nos citan lo que pasó en los capítulos 13 y 14 de Números. Los versículos 13 y 14 de Números, cuando el pueblo de Israel se negó a obedecer a Dios y a entrar a la tierra prometida. ¿Sería que el pueblo se negó? Totalmente. Se negó. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios para sacarlos de Egipto. ¿Sí vieron o no vieron el poder? Sí. Los que han leído la historia de Israel. Vieron el poder. Pasó en seco por el Mar Rojo. Ellos pasaron en seco por el Mar Rojo. ¿No fue un milagro que Dios les hizo ahí? Sí. Hacer las aguas para un lado y las otras para el otro y pasar la gente por ahí y nada les pasó. Pasó en seco por el medio del Mar Rojo. ¿Qué más vieron? Bebieron agua de la peña. ¿Ustedes se acuerdan cuando la peña brotó agua? Sí. Dice que bebieron agua de la peña, comieron el maná, el pan del cielo, comieron, que les bajaba codornices. Eso era un milagro, todo esto lo vieron ellos. De día vemos que los protegía con una columna de nube y de noche con una columna ¿de qué? De fuego. Y también dice que no hubo enfermo entre ellos y su ropa no se desgastó. ¿Se imaginan ustedes cuánto le dura a usted un vestido? Bueno, depende del uso que le demos, ¿no? Sí. Depende del uso que se le dé. Pero vemos que ellos duraron 40 años casi con la misma ropa y la ropa se envejeció. Dice que no. También dice que no hubo enfermo entre ellos. Todo esto lo vio ¿qué? El pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, mire lo que dijeron. Mire lo que le dijeron a Moisés. ¿Para qué nos trajo aquí? ¿Para qué? ¿Para que nos matasen los habitantes de esta tierra prometida? Capitanes, y volamos a Egipto. ¿Qué dijo él? Mejor volvamos a Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí? Eso no es obedecer la palabra de Dios. En estos días alguien me pidió oración por por un hijo que está gravemente enfermo. Ya, bueno, no sé cuántos días que no ha vuelto en sí. Y me pidió oración y he estado orando por ello. Pero cuando lo veo en Facebook,
colocó una maldición para su propia vida y pidiendo oración. Eso es gente que quiere solamente los milagros, pero no quieren a Cristo. ¿Será que los milagros me bastan a mí para la salvación? No. Yo necesito es a Cristo, no el milagro, es a Cristo. Vemos que aquella gente vieron los milagros, el pueblo de Israel, pero se rehusaron a creerle a Dios. ¿Y qué pasó por haberse rehusado y por no creerle a Dios? ¿Qué cree que pasó? Murieron en el desierto. ¿Qué pasó? Murieron. Si nosotros seguimos y seguimos ahí y no obedecemos la palabra de Dios, dice que el pecado que trae, muerte. Así que este pueblo vemos que más milagros querían ver. Si vieron muchos milagros, sin embargo, no creyeron, no se dejaron convencer por la palabra de Dios y todos murieron en el desierto. Israel conocía cuál era la voluntad de Dios. ¿Ustedes conocen cuál es la voluntad de Dios, mis amados? Amén. ¿Les da miedo contestar? Amén. ¿Conocen cuál es la voluntad de Dios? Amén. Pero si no creemos en ello, hermanos, si nos rehusamos a creer, vienen grandes consecuencias. Así como el pueblo de Israel dice que no se dejó convencer, ellos sabían cuál era la voluntad de Dios, pero no se dejaron persuadir para actuar en ella. Prefirieron que creer en sus temores y hacer lo que Dios, y no hacer lo que Dios les dijo. ¿Y qué pasó? Finalmente recibieron lo que temían. ¿Qué temían? Morir en el desierto. Y como temían en eso, ¿qué pasó? Murieron en el desierto. Hay muchos creyentes que son así, en congregaciones que asisten ahí, pero no se dejan persuadir por la palabra. Conocen la palabra de Dios, pero prefieren creer en sus temores y nunca entrarán en su tierra prometida. Rehúsan hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Conocen mucha gente de esta clase? ¿Muchos creyentes? Sí. Así es. Creer es un acto de voluntad. ¿Qué es creer? Un acto de voluntad. Vuelvo y repito. Creer es un acto de voluntad. Tú decides. ¿Crees o no a la palabra de Dios? Cada uno decide. ¿Crees o no crees en la palabra de Dios? La desobediencia también es un acto de voluntad. ¿Usted sí cree que también es un acto de voluntad la desobediencia? Sí. Claro. Tú decides el rehusarte a ser persuadido por la palabra. Eso es rehusarse a creer la palabra. Así que la pelota está en la cancha. Tú decides si la tomas o la dejas. ¿Cuál es la curación para la incredulidad? Por desobediencia. Estamos viendo la incredulidad, ¿por qué? Por desobediencia. ¿Cuál es la cura para la incredulidad por desobediencia? La encontramos vamos a primera libro de Samuel 15:22. Primero de Samuel 15:22. Dice que Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué es mejor? El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante, hermano, es saber, hermano, que es mejor obedecer. Y hay otra palabra que es prestar atención. Para ustedes, ¿qué es prestar atención? Porque hay veces, hermanos, estamos de pronto en una congregación y no prestamos atención. Algunos se quieren dormir, otros de pronto quieren coger el celular, otros quieren mirar a ver qué les mandaron de mensaje, ¿cierto? Entonces eso hace que distraiga para que la palabra de Dios no pueda penetrar a lo más profundo de su corazón. Eso distrae.
pero hoy el Señor nos dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mucho mejor. Amén. Isaías 1:19. Isaías 1:19. Miren lo que dice, lo que les dijo aquí el Señor al pueblo. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no creyeres, pues también vendrá mal para ellos. Si oyeres, hoy quiero decirles, mis amados, si quisieres y oyeres, comerás del bien de la tierra. Amén. Entonces la cura para la incredulidad por desobediencia es obedecer. ¿Cuál es la cura? Obedecer. Obedecer. Para la desobediencia por incredulidad. Hay otro tipo de incredulidad que está basada en la falta de conocimiento de la palabra. Ese es el otro punto de incredulidad. Está basada en ¿qué? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y muchos hermanos creyentes están faltos de conocimiento porque no se lee la palabra, porque de todas maneras de pronto cada 8 días o cada no sé cuánto se reúne la persona a escuchar palabra, pero durante la casa o el tiempo no hay tiempo de meditar en ella, no hay tiempo de leerla. ¿Esto trae qué? Incredulidad, porque no estamos familiarizados con la palabra de Dios. Y vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿El oír de qué, hermanos? De la palabra. De la palabra. La fe es por el oír de la palabra. Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero si yo no la leo, si no la escudriño, si no medito en ella, ¿qué fe va a entrar? Ninguna, porque no hay familiaridad con la palabra. La fe es por el oír de qué? De la palabra, el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es otra causa de incredulidad? La falta de conocimiento de la palabra. ¿Eso trae qué? Incredulidad. Es decir, la fe llega a nosotros cuando adquirimos conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuándo llega la fe? Cuando adquirimos ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Luego, la falta de conocimiento de la palabra de Dios producirá el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? La incredulidad. Entonces, por eso, mis amados, necesitamos conocer la palabra de Dios. Amén. Necesitamos que alguien nos enseñe la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6 es un muy conocido y ojalá ustedes lo tengan en su casa, se lo aprendan porque es necesario conocer la palabra. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio tremendo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No solamente se olvida de ti, sino también de ¿quién? De tus hijos. Mire, por falta de ese conocimiento, ¿qué hizo Dios con ese pueblo? Dice, lo echaré del sacerdocio terrible. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. ¿Tiene alguna protección esa persona? Nada. Entonces vemos que la falta de conocimiento de la palabra de Dios trae como resultado que no tengamos ¿qué? Fe para recibir lo que necesitamos de Dios. Porque muchas cosas, muchas personas no han recibido todo lo que ya Cristo nos dejó. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hay personas que están a punto de morir de una enfermedad o qué sé yo, o una situación precaria, mis amados.
Anoche vimos en la noticia o por el Facebook, una persona muy conocida en Chaparral asistió a la iglesia, hermano, pero vive en una casa tan deplorable. Santísimo Dios. ¿Por falta de qué? De conocimiento de la palabra de Dios. No crece ni espiritual, ni física, ni económicamente, por falta de qué? De conocimiento. Mucha gente no puede recibir lo que Dios ha provisto para ellos, porque ya está todo provisto. Pero ¿por qué no se recibe? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Es triste o no triste esto? Ver muchas personas creyentes en una situación tan deplorable que le da una angustia. Pero esto es por falta de qué conocimiento. Pero hay muchas cosas que no has pasado porque no sabías. Hay muchas cosas de pronto que has pasado porque no sabíamos. Entonces lo que conocemos ahora, ¿cierto? Muchas personas de pronto no sabían lo que ahora conocemos. Yo viví mucho tiempo no conociendo muchas cosas, pero Dios nunca me dejó porque siempre yo estaba confiando en Él. Amén. Pero por eso debemos pasar más tiempo ¿en qué? En la palabra. Debemos pasar más tiempo ¿en qué? En la palabra. Para recibir todo lo que ya tenemos, hermano, ya está en la palabra, ya lo tenemos todo. ¿Cuál es la cura para la incredulidad por la ignorancia? De falta de conocimiento. Ya vimos la primera que fue por causa de la incredulidad por desobediencia. La segunda es, ¿cuál es la cura por falta de incredulidad por la ignorancia o conocimiento de la palabra de Dios? Vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Cuántas veces pasamos esta palabra y muchas veces no la entendemos? Dice, ¿qué le dijo Moisés a José? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro, hermanos? La palabra. Nunca, le recomendó, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada 8 días la leerás, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántas veces tenemos que meditar en él? Dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Para que hagas. No solamente para leerlo y ser oidor olvidadizos, sino para que hagas conforme lo que está escrito. Amén. Y aquella persona que mantiene leyendo su palabra, meditando en ella de día y de noche, mire lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Porque entonces, ¿qué pasa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 1, del 1 al 3. Perdón, pero voy a leer el 1 y 2. Dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el hombre y la mujer que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Es un qué? Bienaventurado. Sino que ¿qué? ¿Cuál es el consejo que hay? El 2. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra? Ahí vuelve nos dice. ¿A dónde debe estar nuestra delicia, hermanos? En la palabra de Dios. Debe ser nuestra delicia. ¿Y en su ley qué? Medita de día y de noche. ¿Qué decía el salmista David en cuanto a la palabra? Dice que su palabra es como miel, como esa miel que destina del panal. Así tenía él la palabra, era dulce, era agradable para él. Así debe ser la palabra para nosotros, amén. En Proverbios 4, 20, 22. Dice, hijos míos,
está atento a mis palabras. Amén. Que dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Dónde debe ir la palabra de Dios? Nuestro corazón. Ya está ahí porque el Señor las escribió ahí. Pero si no la leemos, hermano, en el espíritu están, pero en el alma no hay nada. El alma necesita ser renovada cada día. En el espíritu está ya, pero en el alma, si no se medita la palabra de día y de noche, está totalmente, ¿qué? Vacía su alma. Y dice el 22, porque son vida. ¿Qué es la palabra para nosotros, hermanos? Dice, son vida a los que la hallan. Amén. ¿Qué es la palabra? Vida a los que la hallan. ¿Pero qué más es? Medicina para tu cuerpo. ¿Cuántos están enfermos? Hoy toma algo de la palabra y viene a ser medicina a tu cuerpo. Eso es la palabra para nosotros. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Amén. Debemos amar la palabra de Dios. Amén. La cura para la incredulidad por ignorancia es que adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, la cura para la incredulidad por ignorancia es que adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué debemos adquirir? Conocimiento. Debemos adquirir conocimiento. También hay dos clases de fe. La fe natural y la fe espiritual. ¿Cuál fe tiene el creyente? Vamos a mirar un ejemplo de la fe natural y la fe espiritual. La fe natural, vamos allá a San Juan 20, 24, 29. San Juan 20, 24, 29. Vamos a ver el ejemplo allí de un varón que siempre se coloca como ejemplo, ¿cierto? Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Que ellos le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere el dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Terrible, eso es una fe natural. No creeré. El 26 dice, 8 días después de esta, estaba otra vez sus discípulos dentro de la casa y con ellos estaba Tomás. La vez pasada Tomás no estaba con ellos, pero en esta vez Tomás sí estaba con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, terrible que tenga que hacer esto Jesús, ¿cierto? Con las personas. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino que creyente. ¿Cómo creyó Tomás? Después de que vio, no solamente que el Señor puso sus manos para que las tocara y su costado. ¿Y qué le dice el Señor? No sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora sí creyó Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Son qué? Bienaventurados. Los que no vieron y creyeron. Entonces vemos que Tomás solo creía en lo que podía ver. ¿Sí? Su lema era ver para creer. ¿Usted no tiene ese lema por ahí cada rato? Todo el mundo lo dice. Todo el mundo. Está en boca de todo el mundo. Ver para creer. Tenía un tipo de fe que solo se basaba en ¿qué? En la evidencia de sus sentidos.
Él se valía solamente en la evidencia de ¿qué? Sus sentidos. Hoy día mucha gente piensa de esta manera y dice, si yo no veo, no creo. Pero esto no tiene ningún sentido. Nosotros creemos que tenemos antepasados. ¿Cuántos lo creen que usted tiene antepasados? ¿Los han visto? Yo hay muchos que no sé ni cuáles son, pero creemos que tenemos antepasados. ¿Y los hemos visto? No. Aunque nunca los hayamos visto, pero creemos que los tenemos, ¿cierto? Creemos en los átomos, aunque nunca los vemos. La fe de Tomás solo puede creer en las cosas que ve y que se toca. Las personas con esta fe dicen así cuando oran: siento que Dios me escuchó. Otros dicen: yo no sentí que Dios me hubiera escuchado. ¿Son conocidas esas palabras? Sí. Siento que Dios me escuchó. Pero la verdad es que Dios nos escucha cuando oramos, de acuerdo a su voluntad, aunque no sintamos nada. Amén. Porque la gente quiere sentir. ¿Quién es la que dice que sintió y se arrostró? Entonces vemos, hermano, que nosotros creemos aunque no sintamos nada. Oramos creyendo de acuerdo a la voluntad de Dios y creemos que las cosas serán hechas. Amén. Estas personas creen en lo que sienten su cuerpo antes de creer en la palabra de Dios. Por eso es que cuando van a congregaciones, ¿cierto? Y de pronto hay un avivamiento, de pronto no hay nada en ese momento, se está cantando, y dicen: no, yo no sentí nada en ese servicio, yo no sentí nada en ese culto. Porque ellos se basan ¿en qué? En sus sentidos. Estas personas creen en lo que siente ¿qué? Su cuerpo antes de creer en la palabra de Dios. El sentir algo no significa que Dios haya escuchado. ¿O será que sí? ¿No? El sentir algo no significa que Dios haya escuchado. Pues Marcos 11:24 dice que primero debemos que creer y luego recibir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer. Primero creer y luego recibir. Amén. ¿Cómo conseguir el conocimiento verdadero? Porque hay muchos conocimientos, muchas personas que tienen muchos conocimientos, pero ¿cuál será el conocimiento verdadero? ¿Cómo caminar en ese conocimiento? Y es el conocimiento por revelación. Amén. ¿Cómo caminar en ese conocimiento? Un conocimiento por revelación. Primera de Pedro 2:2. Si la palabra no llega revelada a su espíritu, ¿será que usted puede tener un conocimiento verdadero? No. Entonces, el conocimiento por revelación, primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa cuando un niño nace, por decir algo, y nacen llorando? ¿Qué quieren hacer? Comer, porque desean. Los niños cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Desean la leche. Y aquí el apóstol Pedro nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quién es la que se hace crecer? ¿Quién es la que te hace crecer el conocimiento? La palabra, pero que sea revelada. La palabra de Dios revelada. Josué 1:8 vuelve y nos repite: nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debemos meditar en ella. Amén. De día y de noche meditar en la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Cómo debemos recibir la palabra? Con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sabemos que el alma necesita una renovación, ¿o no? Nuestra mente necesita ser renovada.
El alma necesita ser transformada. ¿Ustedes qué dicen? ¿El alma está transformada ya? No, el alma no está transformada. Necesita el conocimiento de Dios para que esa alma comience a recibir la palabra de Dios. Por eso dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas. La cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas. Amén. Solo hay una manera de caminar en el conocimiento por revelación. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, por habernos revelado esa palabra de Dios. Gracias por su revelación, porque esa revelación es la que trae un cambio a nuestras vidas. Amén. Amén. Vuelvo y repito, solo hay una manera de caminar en conocimiento por revelación, depositando la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo es? Depositando la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Por ejemplo, lo que estamos hablando hoy debe ser depositada ¿dónde? ¿En su mente? En el corazón. Diferencia entre el conocimiento por revelación y el conocimiento por los sentidos. Hay una diferencia. La mayoría de creyentes tienen la palabra más que todo por conocimiento, por los sentidos, mas no por revelación. Por eso tenemos que pedirle al Señor cada que nos exponemos a leer su palabra, que nos revele lo que nos quiere decir su palabra. Y el conocimiento, entonces hay diferencia entre el conocimiento por revelación y el conocimiento ¿por qué? Por los sentidos. El conocimiento por los sentidos es carnal. Amén. A ver, ¿el conocimiento por los sentidos qué es? Carnal. Carnal. Mientras que el conocimiento por revelación es espiritual. Amén. El conocimiento por revelación es ¿qué? Espiritual. El conocimiento por los sentidos se basa en las sensaciones físicas. Amén. Amén. Vuelvo y repito, el conocimiento por los sentidos se basa en ¿qué? En las sensaciones físicas. Mientras que el conocimiento por revelación se basa en ¿qué? En la palabra de Dios. ¿En qué se basa el conocimiento por revelación? En la palabra de Dios. ¿Me hice entender ahí? Amén. El conocimiento por los sentidos produce incredulidad y desobediencia. Amén. Vuelvo y repito, el conocimiento por los sentidos produce incredulidad y desobediencia, mientras que el conocimiento por revelación produce fe. ¿Qué produce el conocimiento por revelación? Fe. Fe. Y vamos a 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué debemos de tener? El mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Amén. ¿Conforme a qué? A lo que está escrito. Creí por lo cual hablé. Nosotros creemos por lo cual también hablamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, por lo cual también hablamos. El conocimiento por los sentidos habla lo que ve o siente, mientras que el conocimiento por revelación habla lo que cree. Lo que hemos creído, eso hablamos. Amén. Y en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros andamos ¿por qué? Por fe y no por vista. El conocimiento por los sentidos camina por vista. El conocimiento por revelación camina ¿por qué? Por fe. Por fe. Entonces, ¿cuál cree usted que es el conocimiento verdadero? Por revelación. Amén. Ahí podemos volver a repetir el Josué 1:8, que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. Amén. Amén. En Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Este es el verdadero conocimiento.
por revelación, el oír la palabra de Dios. El conocimiento por revelación es la verdad que viene a nuestros corazones por el oír y meditar la palabra de Dios. Vuelvo y repito ese punto. El conocimiento por revelación es la verdad que viene a nuestros corazones por el oír y el meditar en la palabra de Dios. Ese es el verdadero ¿qué? Conocimiento. Es lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es él? ¿Quién dice quién soy yo? Y vamos allá a Mateo 16, 13, 17. Vemos el ejemplo de Pedro. Mateo 16, 13, 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Muchos no lo sabían, no sabían contestar. Si leemos el versículo 14, dice que ellos dijeron, uno dice que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, algunos dicen que los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué dicen vosotros que soy yo? Y miren lo que dice el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? ¿Lo dijo bien o lo dijo mal? Bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, mira lo que le respondió Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién solo lo reveló? Tremendo. ¿Quién decía nosotros? Es que es aquel, es que es el otro, es que el otro. ¿Qué anda diciendo la gente hoy día? Es que mi religión sí salva. Es que donde está ustedes no. Es que la iglesia tal sí salva. Es que tal sí salva. Están haciendo como en aquel tiempo. Unos decían Juan el Bautista, otros Elías. En este tiempo estamos en la misma. ¿Sí? Pero ¿quién dice vosotros que es él? ¿Qué dijo Pedro? Eres el Hijo, el Cristo del Dios viviente. El Hijo. Perdón, vamos a volverlo a repetir. El Cristo del... Tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no se nos olvide esa palabra, amados. Que debemos de creer eso. Fue revelado totalmente a Pedro. Pedro recibió el conocimiento, ¿por qué? Por revelación. ¿Cómo lo recibió Pedro? ¿Quién se lo reveló? El mismo Señor Jesucristo. Amén. El mismo Señor nos revela a nosotros. Amén. Debido al tiempo que pasó con Jesús, Pedro se dio cuenta que era el Mesías prometido y que era el Hijo de Dios. Amén. Nosotros no debemos de dudar ahora que estamos en el conocimiento por revelación y que todo lo que hasta ahora hemos aprendido fue porque Cristo nos lo reveló. Amén. Entonces estamos por revelación y no por conocimientos humanos. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 5, 14, 14. Hebreos 5, 14, 14. Dice, el alimento sólido es para los que alcanzan madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? ¿Para quién es la lechecita? Para los niños, para los bebés, para los que lloran, para aquellos que dicen, me voy de la iglesia, me voy de allí porque no me miraron, porque no me saludaron, o porque de pronto tal y tal cosa me voy. Esos son niños espirituales. Pero la comida sólida es para gente madura, gente que ha alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo tienen sus sentidos? Ejercitados por la palabra, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Por eso tenemos que ejercitar nuestros sentidos. Amén, hermanos. ¿Por qué debemos ejercitar nuestros sentidos?
porque no, así no vamos a dudar de su palabra y nadie nos va a engañar. Ese es el verdadero conocimiento, ¿cierto? Por revelación. 1 Corintios 2, 14, 15. Primera Corintios 2, 14, 15. El verdadero conocimiento. El creyente maduro es aquel que basa su vida en el conocimiento por revelación. Tremendo. ¿Cuál es el creyente maduro? Es aquel que basa su vida en el conocimiento, ¿por qué? Por revelación. Es el creyente que camina en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede discernir, porque se han de discernir como espiritualmente. Solamente una persona madura que ha ejercitado sus sentidos en la palabra, esa persona puede discernir espiritualmente, pero el hombre natural no. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Tremendo. El hombre natural, el hombre espiritual no es juzgado por nadie. Gloria a Dios. En este pasaje nos encontramos con dos clases de hombres. El hombre natural y el hombre que espiritual. Cada uno de ellos tiene un estilo de vida diferente, ¿sí o no? Sí. Y camina con conocimiento distinto. El hombre natural y el hombre espiritual caminamos diferente. El primero, que es natural, con un conocimiento basado en ¿qué? En los sentidos, y el segundo con un conocimiento por revelación. Por eso se camina diferente, se habla diferente, ¿cierto? En el conocimiento por los sentidos es aquel que se basa en lo que se muestran los 5 sentidos, que es el tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato. Es la verdad que se basa en su propia experiencia, ¿amén? Hay gente que se basa en su propia experiencia. Eso es lo que muchas llaman la voz de la experiencia. Estos hermanos mayores se basan su vida en lo espiritual, en la experiencia, y no les hizo ningún bien, pues se convirtieron en témpanos de hielo. ¿Sí ve? Porque es que hay veces, hermano, en las predicaciones mucha gente predica, hay veces no se alistan ni mensajes, sino que predica de acuerdo a sus experiencias. ¿Sí? Y usted oirá todo el rato predicando de la experiencia de tal persona. Pero ¿qué pasa? Esas personas que se basan en esa experiencia y no dice aquí la palabra en Corintios, vamos a Corintios que nos dice más claro, no les hizo ningún bien, pues se convirtieron en pémpanos de hielo espiritualmente. Terrible. 1 Corintios 3, 1, 3. Cuando se basa uno solamente en las experiencias. 1 Corintios 3, 1, 3 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales o como a niños en Cristo. ¿Cómo era la iglesia allí en Corintios cuando llegó Pablo? Como niños. ¿Cómo estaban actuando? Como niños. Por eso Pablo no les podía hablar espiritualmente, porque no le iban a entender. Dice, sino como carnales, como a niños. ¿Quiénes son los que andan como carnales? Los que dijimos que solamente se basan en sus sentidos. O sea que Pablo no les pudo hablar espiritualmente, tremendo. Y ya llevaban mucho tiempo. Miren, vuelve y les dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía de comer comida sólida. ¿Cómo les estaba hablando? Como a niños espirituales, porque no se les podía dar comida sólida, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, sois carnales y andáis como hombres. Tremendo. El creyente que camina
en esta clase de conocimiento es llamado carnal, que es el conocimiento ¿qué? Por sus sentidos. Un creyente carnal es aquel que su vida está gobernada y regida por los sentidos físicos. Ese es el creyente ¿qué? Carnal. El creyente que camina en este tipo de conocimiento trata de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Simplemente porque escuchó, porque le dijeron, por estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos obtener esa fe de verdad? Hay un ejemplo aquí en la pesca milagrosa que se encuentra en Lucas 5:1-7. Lucas 5:1-7. La pesca más grande en la vida de Pedro. Lucas 5:1-7. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la humanidad. ¿Quién le dijo que apartara esa barca? El Señor Jesucristo le dijo, apártala. Y se sentó en esa barca enseñando desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echo vuestras redes para pescar. Pero mira lo que le contestó Pedro. Le dijo, maestro, toda la noche he trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron la gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces se hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen, ayudasen y vinieran, y ellos llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Fue una de las pescas más grandes que hubo. Jesús iba a predicar ese día y había una multitud de personas, y como buen ingeniero de sonido sabía que la mejor forma para todas las personas pudiesen escuchar, miren lo que hizo Jesús como buen ingeniero. No tenía audífonos, no tenía nada, pero para que todas las personas pudieran escuchar, era alejarse un poco de la orilla en la barca y hablar de ahí a la gente para que las ondas sonoras chocasen con el mar y éste le sirviera como de amplificador. ¿Sí me hice entender? Sí. Tremendo. Así que le pidió a Pedro, presta tu barca, y empezó a predicar. Para Dios no había imposible nada de predicar donde fuera. Cuando terminó de hacerlo, le dijo a Pedro, echa tu red sobre la mar, echa las redes al mar. ¿Qué hizo primero antes de que la gente viera el milagro? Predicó. Ahora Pedro había estado trabajando toda la noche y no había pescado nada. Él era pescador y sabía que no se podía echar las redes al mediodía, pues los peces la verían y saldrían corriendo. ¿Sí o no? Los que pescan, ¿no? Era un mediodía. Y se echaba la red, ¿qué pasaría? Los peces saldrían corriendo porque era el mediodía, ¿cierto? Así que le dijo a Jesús, mira Jesús, de pronto tú eres predicador, pero yo soy pescador. Yo no conozco mi negocio, yo conozco mi negocio y tú conoces el suyo. Pero ya que tú lo dices, ¿sí? No se negó, se dejó persuadir por la palabra del Señor. Él había podido negarlo, pero ¿cómo, Señor? Siendo el mediodía, ¿cómo voy a echar eso a esas horas? Pero él se dejó persuadir por la palabra y dijo, bueno, tú conoces su negocio, yo conozco el mío. Voy a actuar en fe y en tu palabra echaré la red. Y tiró las redes. Amén.
Cuando Pedro tiró sus redes, el mar tiró la pea al mar en obediencia a la palabra de Jesús. Los peces, ¿qué hicieron los peces? Los peces vieron que claro, los peces tenían que verla. Pero como Dios coloca de la naturaleza, hace las cosas que de pronto los peces dirían uno al otro: vamos corriendo a las redes de Pedro. Pero ¿por qué quisieron los peces ir allá? Porque Dios hace que los animales le obedezcan también, ¿cierto? Amén. Porque Él está actuando en la fe, a la obediencia de Jesús. Y fueron y se metieron a la red los peces, y Pedro recibió la mayor pesca de su vida. Amén. Amén. ¿Será que Dios no puede tocar cualquier cosa, hermano, que le estemos pidiendo a Dios? Y vemos ese milagro. Pedro recibió el milagro por actuar en la palabra. ¿Por qué recibió el milagro? Por actuar en la palabra de Dios. Y tú recibirás el tuyo por también actuar en la palabra. La fe actúa en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hace la fe? Actúa en la palabra. Pero si yo no actúo, pues nunca voy a tener nada. Hay que actuar por la palabra. Amén. Amén. Así que, mis amados, muchas gracias, y permitan que cada día el Señor nos dé revelación de su palabra, porque debemos de vivir por la revelación de su palabra. Un abrazo, paz y gracia a todos.